Señores, buenas tardes. Soy César Augusto Nakazaki Seminario y esto es Contrapunto Jurídico. El día de hoy nos acompaña otra vez el afamado abogado Jefferson Moreno Nieves para conversar respecto de la problemática relacionada alrededor de los delitos de asociación ilícita, organización criminal y banda criminal. En el año 2013 entró en vigencia la ley 30.077 que creó el delito de organización criminal y posteriormente el decreto legislativo 1244 que perfecciona el delito de banda. Es decir, a la fecha, hoy tenemos delito de organización criminal diferenciado de un delito de banda. Y ahí el principal problema, porque ya no podríamos hablar de asociación ilícita, dice la Corte Suprema, y después de tanto problema de intentar diferenciar ambos tipos penales, crimen organizado y banda, porque en la práctica eran casi imposibles de diferenciar y por lo tanto inaplicables en algún momento, la Corte Suprema recientemente ha emitido el Acuerdo Plenario 8/2019 en el que intenta darle solución a este problema. Y dice, ya no se va a utilizar, es más, es incorrecto el uso del término asociación ilícita y a partir de ahora vamos a hablar del concepto de crimen organizado. Ese concepto con sus elementos desarrollados por el Subsistema Nacional en el Acuerdo Plenario 2017, que son los elementos personal, teleológico, pero a partir de ahora va a existir un tipo penal adicional, o bueno, a partir de la propia ley 30.077 y posterior con el decreto legislativo 1244, el delito de banda diferenciado para casos en los que, por ejemplo, son delitos comunes, delito de secuestro, delito de robo, dice la Corte Suprema, normalmente en los cuales se hace uso de la violencia, la sorpresa, son organizaciones, son bandas que finalmente terminan figurando, organizaciones criminales que no, ha marcado matices que me parece hoy si van a permitir que el delito de banda sea aplicable en paralelo a aquellos casos en los que no se pueda aplicar el crimen organizado. Sí creo que ya es incorrecto hablar del delito de asociación ilícita conforme dice la Corte Suprema, pero adicional a eso, la Corte Suprema ha marcado que ambos son tipos penales residuales. Es decir, no van a ser aplicables siempre y cuando exista un tipo penal que tenga, por ejemplo, como agravante específica a la participación de las personas en calidad de miembros de una organización criminal. Ahora, todo lo que ha señalado mi buen amigo Jefferson es cierto. Efectivamente, la Corte Suprema ya sentó bases, ya estableció criterios diferenciadores, y ha sido bastante claro el señalar que el delito de organización y el delito de banda son residuales en tanto no sean parte de la estructura típica del hecho concreto por el cual se está procesando una persona. Sin embargo, con la incorporación de estos tipos penales al ordenamiento, yo creo que se ha generado un problema adicional, y es qué pasa con todos aquellos casos que fueron procesados y condenados bajo la figura de asociación ilícita. ¿A qué me refiero? Cuando uno revisa los elementos normativos del injusto denominado asociación ilícita, lo que uno va a encontrar es que es la asociación de dos o más personas para cometer hechos dentro del marco de un plan criminal genérico. Cuando uno va y hace la comparación con el injusto establecido en el 317 actual, uno encuentra la misma acción con un mayor nivel de detalle. En este sentido, lo que el legislador señaló a través de la 30.077 y las normas complementarias a esta ley es la existencia de la elevación del nivel de punibilidad para en cómo es que las personas organizan sus competencias en forma conjunta para la ejecución de un acto que podría o no ser criminal. Ahora, esto nos lleva a hacer una reflexión respecto a otro tema. ¿Qué pasa cuando sube el nivel de criminalización de una conducta? ¿Qué pasa cuando el legislador, el Estado, considera que la defraudación normativa ya no está a este nivel, sino está a este acá? Porque especificar las conductas va a ser las más graves. No solamente se ve en los tipos, sino se ve en la consecuencia jurídica. En este sentido, hay que aplicar una figura de retroactividad normativa. La retroactividad normativa, en opinión de este lado de la mesa, no solamente parte por la
existencia de una ley o de un instrumento legislativo que señale expresamente que tal conducta ya no es delito, que ya no es punible, la derogación del tipo. Lo que nosotros consideramos es que la elevación del nivel de punibilidad libera hacia atrás a todos los actos que se hayan cometido. Ahora, dicho esto, hay que aterrizarlo en una problemática concreta. Y esta problemática concreta tendríamos que dividirla en dos. La primera de ellas, todos los procesos que empezaron sobre asociación ilícita y que duran al momento de la vigencia de estos nuevos tipos penales incorporados. En este caso, lo que debería pasar sería, si estás en investigación preliminar, por el tiempo ya no debería ser constitucional que siga ahí, pero podría pasar. O en la investigación preparatoria no había ningún problema en adecuar el tipo, en la etapa intermedia tampoco, inclusive en juicio oral, si es que se dieran ciertas condiciones, a través de acusación complementaria podría adecuarse igualmente el tipo. Sin embargo, ¿qué pasa con todos los procesos que ya han sido condenados? Por las razones que hemos explicado, en virtud a la teoría de retroactividad benigna, por elevación del nivel de punibilidad, es consideración de este lado de la mesa que todos deberían declararse la excarcelación y extinción de la condena. Estoy parcialmente de acuerdo. A ver, César ha planteado dos supuestos. Un supuesto en el cual hay personas que aún siguen siendo procesadas. Es correcto que el tipo penal puede variar a lo largo del proceso penal sin ningún problema e incluso en la sentencia. Yo lo comparto. Pero si es que el estándar de punición ha aumentado, que también es correcto con la tipificación del crimen organizado, a diferencia de lo que era asociación ilícita, esa adecuación yo no la solicitaría, y obviamente Fiscalía no podría solicitarla tampoco, porque de cierta forma perjudica en el análisis que se hace del propio caso. Porque notes esto, mi tipificación es de asociación ilícita, mi grupo de personas se dedica efectivamente a cometer delitos con los requisitos que en su momento cumplo para asociación ilícita. Voy avanzando en el tiempo, mi asociación sigue funcionando, entra en vigencia la ley 30.077, me debe ser aplicable, porque finalmente este es un tipo penal permanente. Entonces, en el camino debo adecuarme a esa tipificación, por supuesto. El tema está que si en su momento yo no cumplía con los requisitos para ser crimen organizado, hoy tendría que cumplir con los requisitos de no ser crimen organizado, necesariamente tendría que ser banda. Ya no podría regresar al tipo penal de asociación ilícita, por ejemplo. Entonces nosotros compartimos esa posición. Y en el caso de personas que ya han sido condenadas y que hoy, por ejemplo, quisieran decir ya existe otro tipo penal que ha establecido estándares más altos, lo que pasa es que la sociedad en momentos determinados pune ciertas conductas porque considera que ese es el estándar. En el momento en el que esa persona fue condenada, ese era el estándar, esos eran los elementos típicos que el Estado, que la sociedad requería para condenar esas conductas. Entonces, bien condenado, si fuese el caso, se está. Hoy no se podría establecer un beneficio sobre la tipificación de un delito nuevo sobre un delito ya condenado en hechos anteriores cuando este tipo penal todavía no estaba vigente. Quizás y con el debido respeto que no solamente un amigo, sino un colega con muchos más años de experiencia que yo me voy a permitir discrepar y voy a discrepar sobre una argumentación que nuestro colega Jefferson ha utilizado de manera recurrente en varios subsistemas de justicia y en varios distritos judiciales. Mi amigo Jefferson lo que considera es que si es que hay cambios normativos en el ordenamiento jurídico, se tiene que levantar la prisión preventiva. Esto dentro del marco de la figura de cese de prisión, entiéndase, variación de medida cautelar, cuando la variación de medida cautelar, de acuerdo al ordenamiento, dice expresamente cuando varíen los elementos de convicción o varíen los presupuestos que motivaron. Él considera que estos presupuestos no solamente son las pruebas en sentido muy lato y los peligros procesales o las pruebas de sino que los elementos normativos del ordenamiento se erigen como parte de los presupuestos materiales de la cautelar dictada. Yo cojo exactamente la misma lógica para señalar lo que he dicho. No cabe ampararse en que ahora el Estado dice esto ya no va a tener ABC, sino que va a tener ABCD. Yo no creo que el decir son tiempos diferentes
justifique el mantener una condena cuando el Estado ya detalló qué cosa es o qué cosa conforma los elementos del tipo que se me está aplicando? Es correcto, yo incluso agradezco la referencia. Yo he solicitado varios ceses de prisiones preventivas, estableciendo que, por ejemplo, la sentencia plenaria en su momento, la 1/2017, elevaba el estándar, por lo tanto, hay un estándar mayor, debería variarse la prisión, este es un nuevo elemento, por supuesto. Saltábamos 2 vallas, que ese primero lo consideren un elemento y que segundo, el aumentar la valla jurídicamente haga que cese la prisión. Eso es correcto, pero una cosa es hacerlo en un proceso cautelar y otra cosa es hacerlo en un proceso con condena. ¿Por qué? Porque el proceso cautelar y la etapa de investigación sigue siendo dinámica. O sea, todavía hay actividad en el momento. Pero en un proceso ya con condena, ya todo se hizo, ya todo terminó, ya todo se estableció. En su momento se encontró responsabilidad penal con la ley, con los estándares, con la tipicidad que la sociedad determinó en ese momento. Y hoy existen otros estándares respecto a nuevas conductas. Porque además, si el delito, sea de asociación ilícita, sea de crimen organizado, sea de banda, es un delito permanente, eso quiere decir que la permanencia del delito del condenado cesó en el momento en el que lo encontraron, lo procesaron y terminaron condenándolo. Las personas que todavía siguen cometiendo delito, este tipo de delitos, todavía pueden ser pasibles de sanción penal y por lo tanto en ese caso sí hubiera otra discusión de que se engranen con el nuevo tipo penal por su permanencia, por el dinamismo del proceso. Pero aquellos ya condenados resultaría imposible desde nuestra perspectiva.